tengo el honor de presentar a Julio César Reyes Aguilar. Es un honor muy grande el presentarte, mi querido Julio. Nos unen años, muchos años de historia espiritual, de caminos espirituales, en los grandes altares mayas de varios países de Latinoamérica. Y más importante que nada, nos une un objetivo común, ¿no? El bienestar de todos los seres sintientes de este planeta y la naturaleza. Yo voy a cumplir con lo formal y después termino con lo informal. Te voy a presentar tu excelente y muy interesante currículum. Es muy importante que los que no te conocen sepan que tú eres un gran sacerdote maya, formado en la tradición maya quiché y náhuatl pipil. Detrás de ti hay un gran camino profesional, especialista en asesorías en planificación y procesos territoriales participativos. Y esto es una palabra muy importante, el trabajo que tú haces con la gente, con cada uno de ellos, con el escuchar, con el abrazar el conocimiento y la sabiduría a través de la transmisión oral. Esto es algo muy, muy importante para la paz mundial. Y tu enfoque es un enfoque realmente novedoso y que seguramente vas a tratarlo hoy día, ¿no es cierto?, que es este enfoque biocultural. Ha sido muy prominente en el diseño de productos audiovisuales. Esto es muy importante en el proceso de la captura del conocimiento. Además de todo esto, eres arquitecto. Es decir, eres un gran maestro no solo del fuego, sino también del espacio, la modificación del espacio. Te graduaste en El Salvador, en la Universidad Albert Einstein, y con una especialidad en maestría en desarrollo urbano y ambiental del Colegio de México, en México. Entiendo que has tenido una vida muy larga en México también. Y también eres diplomado en desarrollo local de la Organización Internacional del Trabajo. Eres miembro fundador y director de Raíz, ¿no es cierto?, en El Salvador. Y eres también el líder en Raíz de Desarrollo Territorial. Has desarrollado innumerables investigaciones que creo que no vamos a poder exponerlas todas. Has levantado mapeos del patrimonio biocultural en muchos territorios en América Latina, como la del pueblo Lenca en Honduras, también en los municipios de Suchitoto, microrregión Cuscatlán, Cabañas, 6 municipios del departamento de Sonsonate, del municipio de Nazahuate en Santa Ana, La Palma de Chalatenango. También has hecho un trabajo espectacular en Nicaragua, ¿me entiendes?, desarrollando una metodología única en el planeta de cómo recuperar el conocimiento ancestral, cómo darle vida al conocimiento ancestral a través de tu enfoque biocultural. Pero yo quiero decirle a la gente, antes de terminar, lo informal. Eres una persona muy buena. Eres una persona de un corazón muy bueno. Eres una persona muy respetuosa de todo lo que te rodea, ese respeto que ensalza la naturaleza del otro. Y yo, desde que te conozco de muy jovencito, he visto cómo ese Julio, ¿no es cierto?, realmente está en un camino del corazón hacia la paz. Julio, compadre, amigo, el micrófono es tuyo y bienvenido. Bueno, buenas tardes, maestro Camalvé. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, antes de comenzar, como mis abuelas y mis abuelas me enseñaron, le pido permiso a mis ancestros y le ruego que el espíritu de ellos esté presente en mi palabra, puesto que cuando vamos a hablar sobre un conocimiento que no es nuestro, que es parte de nuestra comunidad y que uno nada más es una pieza, un hilo en este tejido que va a hablar de ellos, uno siempre le pide permiso a ellos para que la palabra viva de ellas esté junto con nosotros
Igualmente le doy las gracias a todas las personas que nos están acompañando en este esfuerzo, que ha sido un trenzado, como lo dijo mi mamá, muy especial. Y me siento muy honrado de estar junto con uno de mis maestros, el maestro Kamal B, que lo hemos conocido desde muchos años atrás, el maestro Domingo Díaz Porza, que me conoció desde muy niño, ¿verdad? Y mi maestra, mi mamá, que fue la que me ha mantenido en este trabajo. Y hago en honor también a mi padre, que también ha sido una parte importante, que recientemente falleció. Entrando a este tema y siendo como parte de este equipo que hemos estado trabajando en este tejido, en este trenzado sobre cómo ver la paz desde nuestras cosmovisiones, igualmente me hizo hacer la primera reflexión si en nuestra vocabulario, en nuestra palabra, desde el pueblo náhuatl, del pueblo maya, existía una palabra que hiciera referencia a este concepto de paz, desde cómo es visto desde Occidente, que lo define como una situación o estado en que no hay guerra ni lucha entre dos o más partes enfrentadas. Es decir, un estado ante la ausencia de otro estado, una cosmovisión lineal sobre este concepto. Al buscar una referencia en nuestras cosmovisiones, definitivamente no encontré una palabra que se adecuara bajo este concepto. Entonces simplemente volví, y como dicen los abuelos, hay que volver al inicio, a la raíz, y me fui a lo que mis abuelos y mis abuelas me enseñaron. Es decir, desaprender una cantidad de conocimientos que nos vienen contaminando y regresar a eso, a que era lo que los abuelos y las abuelas me han venido enseñando. Valga, como dice el maestro Kamal B, no en libros, sino esto lo aprendí en la montaña, en los altares, en las casas con los abuelos. En esto me recuerdo y está muy presente el sentido del estar en nuestras ceremonias. ¿Por qué? Porque nuestra ceremonia es el espacio sagrado donde se nos enseña el buen vivir, pero no ese buen vivir que se ha manejado en un ámbito político, sino un buen vivir en el sentido integral y espiritual. A aprender a estar en equilibrio, a saber hacer resonancia con nuestro espacio interno y externo. Y eso es un elemento que fue muy importante como arquitecto, porque desde ahí empezó a hacer ruido el hecho de entrar en ese equilibrio con ese espacio físico, ese territorio, ese sentido que mucha gente abstrae, este sentido como que no existiera, como que el territorio es nada más un escenario, nada más. Y realmente el territorio es un espacio vivo y de hecho es una interpretación energética que hacemos. El espacio es mucho más complejo de lo que nuestros sentidos alcanzan a ver. Entonces, y además de eso, los abuelos desde la ceremonia te empiezan a inducir que ese equilibrio es el saber trenzar y el saber dialogar. Creo que ahí empiezan a dar ciertas luces de conceptos importantes sobre el concepto de paz como un equilibrio. Y como siempre he dicho, nuestros saberes, el conocimiento de los abuelos, es un conocimiento que está vigente en la actualidad y que puede dar respuestas y puede enriquecer las acciones que se están haciendo en la actualidad, no solo en comunidades de nuestro pueblo originario, sino también en las comunidades de los pueblos occidentales. Es decir, en lo que hemos dialogado, la pandemia ha venido a hacer evidente que no solo lo económico pesa, sino que ha hecho evidente que otros valores son relevantes, ¿verdad? La casa tiene otro valor diferente. Como arquitectos debemos de pensarlo de otra manera. Entonces, en este sentido, el equilibrio se busca, como decían los abuelos, tras el reconocimiento y la realización, es importante esto que el maestro Kamal B lo ha mencionado mucho también, del reconocimiento de la dualidad. No como dos fuerzas opuestas o que están en constante conflicto, sino la dualidad como dos fuerzas complementarias desde donde se debe encontrar ese equilibrio. O sea, estar bien no es a partir de la ausencia de una fuerza. Y eso es interesante. O sea, el estar bien no es que yo
desconozca otra fuerza, sino es de aprender a mantener ese diálogo, ese equilibrio y esa métrica en esa dualidad. Es por eso que los abuelos siempre, cuando iniciamos cualquier acción, nos dicen siempre debemos tener presente esto, la dualidad en nuestro ser, en lo que hacemos. Y esto lo vamos a ver reflejado cuando iniciamos la ceremonia, porque la ceremonia no es solo un ritual, es una manera en que nos está recordando continuamente cómo están presentes todas las fuerzas y las energías en nuestra vida y cómo establecer un diálogo con ellas. Voy a establecer un diálogo como una fuerza superior, omnipotente, ¿verdad? O voy a establecer un diálogo, porque desde ahí me establece una relación, una forma diferente de establecer, de reconocimiento. Entonces, cuando empezamos la ceremonia, de ahí se inicia, dice uno, está presente esa dualidad, y decimos al inicio, Okushka, corazón del cielo, Okusholeo, corazón de la tierra, creador y formador, padre y madre, Sakol, Vitol, pero en ningún momento se mencionan como una fuerza superior o inferior, o quién va primero o quién va después, puesto que no, como vamos a ir viendo, no es así el enfoque, es simplemente es reconocer esa diversidad, y reconocer desde el inicio de diversidad nos enseña muchas cosas. Desde el inicio, reconocer que una fuerza está compuesta por una comunidad nos enseña que eso lo debemos de reflejar también en la familia. Y si está en la familia, no es que el padre es el que tiene la última palabra en la casa, es padre y madre, y esa relación complementaria de la fuerza femenina y masculina, y ese reconocimiento es clave para llevar un equilibrio a una familia. En medio de eso, de ese conocimiento ritual, hay mucho que está enseñando ahí nuestro pueblo, y esto está presente también, como vamos a ir viendo, en un concepto de una matemática sagrada, de una métrica sagrada también, que creo que es muy importante. En este sentido, los abuelos también nos ayudan a ver este espacio, esta dualidad, no bajo ese enfoque de malo o bueno, o de superior o inferior, sino bajo una visión circular, ¿verdad? Y esto es muy importante porque desde un enfoque occidental tenemos esa visión de desarrollo, ese enfoque lineal que nos dice un punto inicial, un punto final. Esto estaba en un punto en proceso de formación, aquí se desarrolló, evolucionó, está mejor. Entonces, desde nuestro enfoque empezamos a verlo desde una visión circular, desde una forma diferente de ver este. Y eso es un elemento que vamos a ir viendo importante, en donde, por ejemplo, cuando dicen ellos, es decir, si lo vemos desde un enfoque circular, no existe esos puntos finales. En el círculo no existe, existe eso. Es como cuando dicen, así lo que está abajo está arriba y lo que está arriba está abajo. Ahí hay un principio importante que nos va a definir cómo constituimos nuestra relación de poder en una comunidad, si nos vamos a poner una visión imponente, vertical, o nos vamos a imponer, o vamos a trabajar, perdón, en una construcción circular, ¿verdad? En un trenzado. El trenzado es un concepto muy importante, porque no es que un hilo sea más importante que el otro. En la medida que se van trenzando los hilos, ese trenzado se hace más fuerte, pero al mismo tiempo es flexible ante los cambios. Asimismo, esto está reflejado, este concepto también está reflejado en otro gran concepto como es el principio de la Ran Yakshe, la abuela y el abuelo Seiba, el árbol sagrado, donde está el centro del universo. ¿Por qué es importante el árbol? Y es algo que siempre como raíz lo hemos tenido muy presente, porque es tan relevante en un árbol la raíz como su follaje. Y la raíz es el espacio que habla de nuestros ancestros, de nuestro pasado. El follaje es todo nuestro presente y todo lo nuevo que estamos construyendo. Pero lo interesante en esto, en el árbol, que esos dos momentos están interactuando en el presente. No son como dos momentos aislados. Son dos momentos que están en una constante interrelación a través de su tronco. Es decir, uno es reflejo del otro y uno es
relevante para que el otro exista en una función complementaria. En la medida que se van perdiendo nuestras raíces, el árbol se debilita y se puede caer. En la medida que tengamos unas raíces fuertes, pero nuestra acción comunitaria individual es débil, igualmente el árbol no se va a alimentar y va a morir. Es una cuestión muy simple y sencilla, pero al mismo tiempo muy complejo. Y por eso es que siempre he creído que en nuestra geografía sagrada está mucho de nuestro aprendizaje, de nuestra enseñanza. Entonces, el árbol, entonces cuando dicen los abuelos, es decir, en este camino de la paz también debemos de buscar ese principio que está en esa geometría sagrada del árbol. Y hay una cosa que me acuerdo mucho, lo tengo presente tanto de mis maestros mayas como de mis abuelos náhuatl, era que nunca se estaba buscando eso. Decían, ustedes deben aprender a observar. La idea no está respondiendo las preguntas, sino que ustedes vivan la respuesta, que ustedes la descubran. Por eso, en nuestro pensamiento no está lleno de libros. En nuestro pensamiento lo que está abierto es elementos que nos estimulen a ver y a encontrarnos con nuestro espacio natural para poder vivir esta respuesta. Ahora, y de ahí viene este elemento que para mí ha sido muy interesante y ha sido un pilar a lo largo de mi trabajo. Y bueno, el hecho que nosotros por distancia muchas veces no he podido estar cerca de mis maestros, entonces siempre los maestros hicieron ver de cómo vivir, o sea, ver esta dualidad, verla presente en los ciclos naturales. O sea, ahí está este principio, ahí está este sentido de equilibrio y este sentido de paz. Entonces, en ese sentido de mantener la armonía de la vida, de cómo lo interesante que en un ciclo de vida se van jugando grandes momentos de movimiento, ¿verdad? De cambios, de transformaciones intensas, pero también momentos de quietud, de no movimiento. Es decir, y son ese juego entre esos dos movimientos lo que le da a esta sinfonía, a esa equilibrio de naturaleza, lo que lo hace ser particular, lo que es la vida. Entonces, cuando los abuelos nos hablan de saber entender ese y vivir ese buen vivir, es poder comprender y vivir esa métrica de lo que es la naturaleza. Y es una cosa que pareciera sencilla, pero cuando yo trabajo en las ceremonias y trabajo con las personas que están junto conmigo, yo siempre he sido y siempre he sido un poco rebelde a veces en algunas cosas, pero siempre le digo, yo le pongo más que atención al tema de paso 1, paso 2 y paso 3, le pongo mucha atención a que la gente sienta, o sea, que perciba la melodía, que sienta que está pasando. Entonces, porque al percibir todo ese equilibrio, esa sinfonía, cómo mueve eso, uno hace resonancia y uno va a estar en equilibrio si uno entra en resonancia con ese espacio, es sentir. Y es una cosa importante, en nuestro pueblo originario no se buscan principios filosóficos abstractos, sino elementos que están en tu vida cotidiana. Es decir, cuando un maestro te dice, siente el aire, huele el aire, siente el aire, sienta la tierra. Hay mucha gente que pone el incienso y no se toma el tiempo de sentir lo que es el viento, ¿verdad? Y eso es un elemento muy importante. Ahora, también es importante que este equilibrio lo vamos a ir trabajando desde el inicio, desde un sentido de lo individual y lo colectivo simultáneamente, ¿verdad? Es decir, tanto mi sentido individual me enseña algo como también lo colectivo. No pueden ir esos dos elementos separados. Por eso cuando trabajamos el piel adentro, el trabajo del árbol sagrado, es una reflexión de cómo el árbol expresa nuestra comunidad, nuestra familia, quiénes somos, pero también el árbol refleja al mismo tiempo quiénes somos cada uno de nosotros. Asimismo, este pensamiento se expresa en nuestra matemática y en nuestra geometría sagrada. Y eso lo podemos ver cuando nos referimos al creador y formador Hunabku, que es el dador del movimiento y la medida, de lo que es el movimiento y lo estático, como
las dos opuestos que entran en interacción, que permiten que la vida se pueda dar. Entonces, incluso los abuelos, y quiero enfatizar eso, cómo lo buscaban siempre educar para que lo aprendiéramos a desarrollar en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo era? Cuando el abuelo decía que nosotros somos códices vivientes, no es una cuestión poética. Es decir, cuando vestimos, si lo hacemos consciente, estamos diciendo un pensamiento, una idea. Entonces, cuando en nuestro traje tradicional usamos nuestro sute o usamos el sombrero, alude a ese círculo, al movimiento. Y nosotros, con nuestras extremidades, representamos el cuadrado. Es decir, que cuando caminamos, está Hunakú caminando con nosotros. Es esa dualidad caminando la que permite que circulemos en este espacio. Entonces, y ese es un elemento, creo, fundamental, el estar aquí. ¿Por qué? Porque en otros pensamientos, en el pensamiento occidental, en esta idea lineal, siempre está esa idea de la paz como llegar a un punto final, a otro punto, a otro lugar. La paz, llegar a la Shangri-La, llegar a un nirvana, ¿verdad? Es decir, cómo decir que este espacio donde estamos ahorita es un espacio inferior o simplemente un espacio transitorio. Tener esa idea repercute en cómo asumimos nuestra responsabilidad en este espacio sagrado. Cuando nosotros, desde el pueblo indígena, pueblo originario, no vemos como que la paz va a estar en un lugar, en un nirvana, sino estamos ya en un espacio sagrado y no es un espacio que está ausente del conflicto, frente a los cambios, sino eso es lo que lo hace rico. O sea, es decir, para nosotros como pueblos originarios, estar en ese espacio donde hay todo ese encuentro de fuerza es lo que lo hace, lo que hace vital. E incluso, dicen los abuelos, cuando hay una ruptura en esa partitura, la Madre Tierra no desconoce esa partitura, sino lo que hace es integrarla a la melodía y crear una nueva melodía. Entonces, este sentido de diversidad, de inclusión, no es algo nuevo, es algo que está en pie. Y es este sentido el que nos está llevando a replantearnos y ver la paz desde un enfoque más integral, desde un enfoque que reconozca las otras comunidades, que reconozca lo que son las otras fuerzas. Entonces, eso para mí es importante, y como haciendo referencia para cerrar, yo siempre he visto el tema de la paz, y cuando reflexionaba en eso, es decir, para mí un lugar en paz es ver un bosque, una selva, es un lugar que representa para mí lo que es el equilibrio, porque es lo que a mí me enseñaron, no lo que yo leí en un libro. Eso es para mí. Y cuando veo eso, no veo una selva, un bosque, un desierto donde todo el mundo está acostado sin hacer nada, ¿verdad? Es un espacio donde está en constante movimiento, y esa diversidad es lo que le da ese equilibrio. Entonces decían, es decir, un bosque, en este concepto de la diversidad dentro de la unidad y la unidad dentro de la diversidad, un bosque está compuesto de una diversidad de comunidades visibles y no visibles. Y esa comunidades son una unidad a través de lo que es el bosque. Y es esa interrelación en la que permite mantener ese ente en equilibrio. Pero ese ente en equilibrio somos nosotros mismos también. Por eso lo maya no fue por gusto que el calendario lo podamos ver tanto como se refleja en el espacio, en la tierra, en el inframundo y en nosotros mismos. Además, en ese sentido hay un concepto importante. En nuestro pueblo originario hablamos de reconocimiento de las diversas fuerzas, no como opuestas o malo y bueno, sino en una relación de saber establecer un diálogo. ¿Existirá realmente un diálogo en estos tiempos? ¿Cuánto la ausencia del diálogo está afectando en relación a la construcción de paz ahorita? ¿Qué tanto afecta en este enfoque lineal cuando decimos en este espacio estoy temporal y espero morir para ir a un nirvana, a un espacio mejor? Este es un espacio inferior. Eso hace que yo asuma una actitud diferente a mi lugar. Entonces decía, hace tiempo yo escuché una palabra que decía, le preguntaba a un indígena,
que si él buscaba a Dios, le dijo, y él le contestó, yo no busco a Dios, yo lo vivo. No estoy perdiendo mi tiempo en estar buscándolo, yo estoy viviendo desde mi realidad, de lo que es mi cotidiano. Entonces, creo que eso es para mí quizás uno de los elementos más importantes. Entonces, yo creo firmemente que regresar, no regresar, volver nuestra mirada a esta visión circular, cíclica, ¿verdad? Que se vincula a los ciclos naturales, a reconocer el territorio sagrado vivo como nuestra escuela, que nos está llamando a buscar esos equilibrios, es un elemento fundamental y clave ahora en la construcción de lo que es la paz. Esto, lo que yo comparto, es algo de lo que yo he aprendido con los abuelos y las abuelas, y cuando yo he tenido que estar solo y tengo que responder ante una situación, ver pacientes, ver gente, responder, como dijo el maestro Camalvé, yo tengo que intervenir con autoridades municipales, ministros, con las comunidades, con diferentes grupos. Cuando yo estoy en momentos de conflicto, ¿verdad? Que tengo que resolver, yo no tengo un libro o un manual de resolución de conflictos. Mi manual y mi referente para la resolución de conflictos siempre ha sido, como los abuelos me enseñaron, irte al espacio natural. Y en el espacio natural vas a encontrar la respuesta. Y frente a eso he podido salir adelante y de la mano de los abuelos y las abuelas y de reconocer todos esos elementos. Bueno, ahí me quedo y nuevamente les doy gracias por haberme permitido compartir este pensamiento. Y es un grato honor nuevamente poder ver que ya está el maestro Domingo Díaz Porta con nosotros ya. Un enorme y fraterno